Gloria al Señor, qué privilegio, qué honor. Una vez más reencontrarnos con cada uno de ustedes a través de este espacio Mundo Cristiano. Como cada día, de 1:30 de la tarde a 2, aquí estamos pues tratando de formar con usted una comunidad, sí, una gran comunidad, porque no importa en qué parte del globo terráqueo usted se encuentre, desde ese punto usted se une con nosotros que desde aquí, desde la ciudad de La Romana, en el este de la bella, fantástica isla de República Dominicana. Entonces, desde este punto y desde el punto donde usted esté junto, formamos esta gran comunidad en el que cada día, a través de este espacio, nos proponemos siempre llevar orientación, reflexión, meditación, para que estas, ¿verdad?, vengan a ser de crecimiento y fortalecimiento a nuestra vida espiritual y personal. Así es que ya usted sabe, como cada martes, hoy estamos los hombres. Bienvenido, líder, bienvenido, pastor. Qué honor siempre, pues poder disfrutar de este tiempo. Y nosotros, para este martes, damos continuidad a la serie que estamos llevando a cabo. Para nosotros siempre es un honor que ustedes nos permitan entrar en sus hogares para llevar palabra de Dios y así compartir en un momento tan afable con estos dos caballeros en una sección de hombres masculinos para la sociedad que nos representa, Pastor. Gracias, Epifanio, gracias, Jonathan, gracias a los amigos televidentes y a los que están también en la radio, por Radio Ben 105.5 FM en la ciudad de La Romana. Damos la gloria y la honra a Dios porque Él nos ha dado la oportunidad de estar una vez más, una semana más conectados para hablar de temas importantes. Amén. Amén. Esposos conforme al modelo de Dios. Ahí Así es. estamos, ¿verdad? Ahí estamos anclados y la verdad es que ha sido una bendición y nosotros motivamos a que cada hombre que está sintonizando en este momento esta programación preste sus oídos, preste su atención, porque nosotros queremos hablar entre hombres. Bueno, y usted femenina, usted mujer, dama, joven, adolescente, dama, que nos acompaña, pues entonces quédese ahí para que aprenda cómo pensamos los hombres y qué nos disponemos a hacer los hombres para el crecimiento de nuestra vida integral que venga a ser, por supuesto, de bienestar para usted femenina. Pero antes de empezar, vamos a las informaciones de nuestra comunidad cristiana de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en Espaillat número 86. Recuerden que cada martes tenemos verdades bíblicas a través de nuestra plataforma de Zoom hasta el día de hoy. Ya a partir de la semana que viene, con las disposiciones del toque de queda, podemos volver a casa. Así que ya saben, hoy martes pueden entrar a la plataforma de Zoom a partir de las 7 de la noche. Bueno, y nuestras oraciones seguirán siendo por Zoom, lunes, miércoles y viernes, de 9 de la noche a 10. No importa el horario del toque de queda, nosotros seguimos uniéndonos como comunidad eclesiástica a orar cada lunes, cada miércoles y cada viernes. Ya usted sabe, juntos, moviendo la presencia de Dios en su trono de gracia para que nos siga guiando a nosotros seguir avanzando en el conocimiento de su misericordia y su gracia. Y el jueves volvemos a casa. Ya con esta nueva disposición podemos tener nuestro culto presencial a partir de las 7:30 de la noche. Usted se acerca a nuestra iglesia y puede formar parte de esta comunidad. Bueno, y los sábados, los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes. Los jóvenes que ahora ya mudarán su servicio. Exacto, para la tarde. Ya no será a las 10 de la mañana, sino será en la tarde. Así es que ya usted sabe, joven, anímese. Aquí en la calle Espaillat, número 86 de la ciudad de La Romana, usted, joven, tiene un espacio para unirse con esta comunidad juvenil
adorar y magnificar el dulce nombre del Señor. Y para finalizar la semana tenemos el domingo a partir de las 8 de la mañana. Usted puede acercarse a nuestra comunidad, estudiar la palabra de Dios junto con nosotros en nuestra escuela bíblica y ya a partir de las 10 de la mañana disfrutar del glorioso culto que nosotros siempre tenemos para el Señor. Así que podemos iniciar el tema de hoy, Pastor. Bueno, esposos conforme al modelo de Dios. Es una serie que hemos estado llevando a cabo y que yo sé que muchos de nuestros televidentes, radio oyentes, pues han estado dando seguimiento y que ha sido de mucha edificación para nosotros los hombres. Esposos conforme al modelo de Dios. ¿Qué le ha parecido esta serie? Para mí fascinante, ¿sabe? Para mí muy edificante. Yo, la verdad, puedo testimoniar que he tenido que aterrizar, ¿verdad? Porque nosotros los adultos algunas veces tendemos a desconectarnos un poco de la realidad de los tiempos, porque vivimos muchas veces concentrados en el pasado, ¿verdad? Exacto. No nos preocupa tanto, ni nos enfocamos tanto en el presente. El futuro como que nos viene y nos va porque entendemos que ya estamos nosotros viviendo nuestro futuro. Entonces nosotros los ya pasados de cierta edad, entonces algunas veces nos desconectamos del presente. Y grave error, pero yo lo reconozco, este tema a mí me ha sido de bendición porque me ha permitido yo tener que estar estudiando el presente, abrir los ojos para el presente. Por ejemplo, recientemente, basado en esto, estuve hablando con una pareja de jóvenes. Un joven masculino, una joven femenina. Entonces, yo le hacía la siguiente pregunta. Es una muchacha que está estudiando, se está preparando, ella, ¿verdad? Entonces, yo le decía, fulana, si tú encontraras un hombre que te dijera, mira, yo ando buscando una mujer para casarme, pero yo me responsabilizo a mantenerla. Yo no quiero que mi esposa trabaje porque yo quiero ser el proveedor de la casa de la empresa que yo voy a formar. Entonces yo le preguntaba a la muchacha, ¿tú estás dispuesta a aceptar eso? Honestamente, ella cambió de rostro. Óigame, fue una pregunta como yo no sabía, porque ella nunca se había hecho como esa pregunta, porque es una muchacha que se está preparando. Exacto. Que quiero aportar a la sociedad. Exacto. Entonces, ella no se había hecho como esa pregunta en sí. Y yo vi cómo ella se transformó, Se transformó. Entonces nos fuimos al diálogo, ¿verdad? Y ya conversamos. Ok. Pero también le hice la pregunta a un varón, a un joven. Entonces yo le decía, fulano, ¿tú estás dispuesto a tomar el control del mantenimiento de un hogar sin que tu esposa trabaje? O sea, indistintamente yo le hice la pregunta, tanto... Los dos escenarios. En los dos escenarios, pero me sucedió lo mismo. Cómo el muchacho se me transformó delante de mí. Porque fue chocante esa pregunta. Algo que me chocó bastante. La misma respuesta. La misma reacción. La misma reacción de ambos. Ellos estaban desconectados porque de eso no le había pasado por la mente. Y los dos, por supuesto, basado en la respuesta que me dieron, trataron de dar su justificación. Exacto. Entonces, he aprendido mucho. Esposos conforme al modelo de Dios, yo sé que es un tema que Dios ha traído para este tiempo, para que nosotros lo abordemos, para que nosotros los hombres abramos. La pregunta es, don Epifanio, ¿usted cómo se sintió al ver estas reacciones? Mire, yo me encontré, fíjense qué sucede. Mire qué sucede, pastor, ministro. Yo le fui sincero a ellos. Yo vengo, por ejemplo, de una generación
en el que mis hijos, lamentablemente, se criaron gran parte de sus tiempos con ausencia de papá y mamá. Porque nosotros somos de la generación 80-90. Yo me casé en los 90, en el 90. Yo me casé 1990, justamente en el mes de julio del 90. Era la generación en que los hombres y las mujeres estábamos arrapados por un capitalismo que nos decían que había muchas oportunidades. Entonces yo le decía a esos jóvenes, bueno, los frutos hoy económicamente, materialmente lo vemos. Sí, no lo podemos negar. Pero la frustración, el vacío. ¿Usted cree que hubo un costo familiar? Ah, pero claro, le testimoniaba y le confesaba a esos jóvenes con los que hablaba, hubo un costo familiar. Entonces yo le decía a esos jóvenes con los que conversaba, y yo le decía, mi deseo es que los jóvenes de ahora, la generación de ahora, no copie el ejemplo de que la generación mía le dio a ustedes, sino que tome la historia. ¿Cuál es la historia? Mis padres. Exacto. Y los padres nuestros. Exactamente. O sea, mis padres, en la generación de mis padres, que era lo que hablábamos los otros días y usted enfatizaba. Sí, de la generación. Sí, que mi papá lo que hacía era trabajar, suplir, pero mi mamá estaba permanentemente en la casa. Entonces, esa fue la generación de nuestros padres. La generación mía, entonces ya caímos a ese vacío, ese costo familiar, esa problemática de que muchos de nuestros hijos de la generación mía, de los que nos casamos en los 80, en los 90, tuvimos que entonces nos embarcamos en el trabajo y entonces los hijos nuestros se criaron con ese vacío familiar. Entonces yo le daba el testimonio a esos jóvenes y les decía, yo hoy cuando veo el fracaso nuestro, diríamos fracaso, ¿verdad? Porque ese vacío familiar existencial existe en lo profundo de nuestros hijos y no lo podemos negar. Entonces yo me gustaría que la generación de jóvenes ahora mirara la historia, pero no el ejemplo, porque el ejemplo no es lo mejor. Sin embargo, lo que estamos viendo es que, claro, los jóvenes, ustedes los jóvenes, hoy están tratando de repetir. Y peor. Y peor aún, porque yo le decía a esos jóvenes, y ya ahora concluyo, y peor aún, porque ahora los jóvenes, incluso la ausencia es peor, porque ahora no quieren tener los hijos. jóvenes llevan los hijos a un cuidado a las 7, 8 de la mañana y van y los regresan a buscar a las 6, las 7 de la noche con el niño ya durmiendo. Por ende, ahora será mucho peor, porque aunque sea la generación nuestra, en la noche, aunque sea los hijos podían vernos un chin, pero ahora sí. O también los hijos nuestros tenían una casa, podían decir, yo tengo una casa, porque estudiaban mediodía y parte de la otra tanda estaban en la casa, aunque con papá y mamá ausentes, pero tenían una casa. Ellos decían, yo tengo una casa. Pero ahora la generación de jóvenes ahora que va teniendo hijos no tienen casa. Porque ahora con las construcciones de apartamentos, que lo que son pequeños nichos, entonces ya lo que tienen es cuartito. Y entonces los niños... No hay un patio para jugar. No, nada. Mire, todo lo que usted me está diciendo hace resaltar un punto aquí. Y quiero tomar esto para resaltar ese punto. Sí. Porque el esfuerzo que hacen los gobiernos, por ejemplo, en cuanto a la educación pública se refiere, no está orientado, aunque ellos dicen para la bendición de la familia, pero realmente no está orientado para la bendición de la familia, sino para fortalecer el capitalismo rampante del que habla Marx. Exactamente. Para fortalecer ese capitalismo en detrimento de la propia familia. Porque ¿a qué me refiero con esto? Fue comprobado de que 4 horas al día de educación para un niño era suficiente. Y nosotros crecimos con 4 horas de educación. En República Dominicana, desde que hay memoria,
la educación era desde las 8 de la mañana hasta las 12 del Hasta las 12 mediodía del mediodía. y luego desde las 2 de la tarde hasta las 6. Sí. Esa era la educación en República Dominicana. Con el proceso de tanda extendida, a los niños se les está dando más tiempo en la escuela, menos tiempo de crecimiento familiar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es para el crecimiento y desarrollo de la familia. Eso es falso. Es falso por lo Totalmente. siguiente. La familia llevan al niño más temprano a la escuela, Ujú. lo van a buscar más tarde, y como lo van a buscar más tarde, hay menos tiempo para jugar con el niño. Por lo tanto, el niño va a ver menos a papá y a mamá, el desarrollo de papá y mamá como familia, porque los fines de semana siempre tienen al niño metido en algo. Y no solo eso, cuando lo van a buscar a veces hay que llevarlo a otra clase, porque hoy nos hemos inventado 1 millón de clases, con tal de mantener a los muchachos ocupados. Los muchachos lo único que necesitan es jugar béisbol, divertirse con softball, normalmente crecer como muchachos. Pero hoy nosotros hemos cerrado todas las brechas de crecimiento de los muchachos y no ven el desarrollo familiar, no ven a papá y a mamá darse abrazos, darse besos, expresarse cariño. Aunque en nuestro caso nunca vimos a nuestros padres con ese tipo de cosas, sin embargo veíamos a mamá respetar a papá. Sí. Y veíamos a papá dedicarse a buscar alimento donde quiera que haya que buscarlo para él mantener sus hijos y llevarlo a la educación. Sí. Y ese fue en el sentido familiar. Hoy eso a lo que el mundo, hoy a eso que nosotros en lo cual crecimos, es a lo que el mundo llama y a lo que la ideología de género y a lo que el feminismo está llamando machismo, patriarcado. Eso no es patriarcado, eso es el desarrollo de una familia normal como está estipulada desde Adán en la Biblia. Al cambiar todo eso, estamos creando una generación que, bueno, perdida prácticamente. Sí, así Y es. entonces, eso aunado al descontrol de la generación X, que es lo que usted me está hablando, Sí. 80, 90, Sí. en el descontrol y en el mal cuidado de sus hijos, por Exactamente. ejemplo, Sí. porque hoy vemos nuestros hijos y damos gracias al Señor que nuestros hijos no están apartados, que no están descarriados, pero la realidad es que la mayoría de hijos que se crió en esa época están descarriados Exactamente. dentro de las iglesias, enemigos de las iglesias, Sí. Sí. por el mal trabajo que hicieron, número uno, los padres, y número dos, intencionalmente el mal trabajo que hizo el pastorado en instruir correctamente a la familia, porque el pastor está para instruir correctamente a la familia. Entonces, eso nos crea a nosotros un reto hoy ante las generaciones próximas, porque se están alejando más de la palabra de Dios, buscando más el capital, buscando más el dinero, abrazándose más al dinero, abrazándose más a los productivos. Al poder. Y cuando obtienen el dinero, el poder y todo lo que obtienen, se dan cuenta que lo más importante era la familia y la han negado. Y la ha negado. Así es. Entonces, hay un grave problema allí al cual hay que enfrentar. Sí. A mí me ha pasado que como yo nací, o sea, mis padres se comprometieron justamente también en el 90, yo nací en el 96, entonces yo tuve que ser, o sea, yo tuve que ser un joven más, o sea, tuve que desarrollarme mucho más en mi tema de mi juventud, o sea, tuve que ser más responsable, porque mis 2 padres no estaban en casa, yo tuve que cuidar a mis hermanos. Entonces, me delegaron un papel el cual no me correspondía en ese momento. Entonces, eso ha venido, o sea, todavía en este tiempo se me nota, Sí. porque muchas veces incluso me dicen, tú actúas como un viejo, pero no es que tú actúas como un viejo, es que por crecer tan rápido y no vivir mis etapas en el momento que debía vivirlas, entonces eso pasó a mayores. Sí. Obviamente no me ha afectado en gran manera, sí en tipo de relaciones, yo me relaciono más con gente adulta que con gente de mi edad, pero afecta. Y creo que los padres, ahí yo me di cuenta que los padres forman un rol muy importante en la familia. Sí. O sea, el tener los padres presentes es algo vital, es algo saludable y es algo importante que lo establece la palabra de Dios. Exactamente. Sí, eso, por ejemplo, yo puedo testimoniar, por ejemplo, de mi propio hogar. Mis hijos, yo tengo 4, 2 hembras y 2 varón, la mayor es hembra, pero mis hijos ven a su hermana mayor, a mi hija mayor, casi como su mamá. Exactamente. Fue en el caso que Exacto. sucedió suyo. O sea, para mis hijos, su hermana mayor es como su segunda mamá. Incluso ellos le dicen, mi segunda mamá. Entonces, incluso mi hija
por eso yo no me siento mal que ella se haya casado a la edad que se casó, porque mi yerno Carlos la conquistó, ¿verdad? Y eso, y por eso tengo dos preciosas nietas, ¿verdad? Pero también, tal vez, comparado a esta generación, mi hija mayor se me casa a los 23 años, 22 años, por ahí, entonces yo, para esta generación es joven, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, pero es que ya ella tenía como esa preparación, Sí. porque era ya Los golpes la prepararon. sus Exacto. hermanos la veían como su mamá y ella ya se veía como Actuaba mamá con antes de tener. Pero fíjese que nosotros inconscientemente hemos hablado de un tema aquí que está pasando prácticamente en Europa, porque en Europa está pasando esto que hemos contado, Sí. donde la generación de hoy no quiere tener hijos. Y de hecho hay unas estadísticas ahí de la baja producción. Yo le decía a Jonathan antes de iniciar el programa que hay un problema porque Europa en 50 años está tendiendo prácticamente a desaparecer como nación. Ujú. No como nación, Un país sino de inmigrantes, como- totalmente. será un país de inmigrantes, Ajá. donde, por ejemplo, los islamistas están ocupando Europa. Yo le decía a él que los islamistas están teniendo un promedio de 8 hijos por familia y los europeos están teniendo 1.9 hijos por Por familia. familia. Para que una nación permanezca, deben tener por lo menos 2.6, 2.3, 2.6 hijos por familia. Los europeos están teniendo 1 por familia, en promedio. Sí. Los islamistas están teniendo 8 y se están mudando, están yendo a Europa. Porque entonces hay espacio. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Europa, que es cristiana desde su fundamentación y en principio, Sí. en 50 años no va a haber No. cristianos en Europa. Van a haber islamistas. Islamita. ¿Por qué? Porque las familias están dejando de hacer lo que tienen que hacer. Y hoy las mujeres tienen un hijo, pero no tienen una pareja para criar ese hijo, sino que tienen un hijo y se declaran madres solteras. No es solo está pasando en Europa y Estados Unidos, en países desarrollados, está pasando aquí en este país. La cantidad de mujeres que están declarando hijos como madres solteras es inmensa. Entonces, un niño está creciendo sin... Tiene ese cuidado. Y por ese mismo tenor, pastor, ministro, es que basado en lo que, en esa estadística que usted está hablando, y los países europeos no pueden cerrarse a los inmigrantes que van teniendo muchos hijos. ¿Por qué? Porque el sistema económico de ellos, entonces, está colapsando en el sentido de que todos los bienestares de seguridad social y esto se sostienen, pero es basado en qué. En la juventud. Bueno, 5 trabajan y cotizan y entonces con esos 5 podemos mantener. Exacto. Lo mismo que 5 más, pasaba, exactamente. justamente en Alemania pasaba eso, o sea, Ajá. aumentaron el tema de la AFP, o sea, Sí, en ajá, aquel, sí. hasta los 75 años. ¿Por Sí. qué? Porque la tasa de gente trabajando era menor, entonces había que cotizar demasiado. Exacto, es insostenible. Exactamente, Porque, pero ¿quién porque hace si lo- nada más hay 5 cotizando, pero hay que pagarle a 8, entonces, y ese 3 de balance. No hay un acuerdo ahí. cuadro. Pero ¿qué pasa? Los mismos culpables son los estados. O sea, si usted busca la diana del problema es el Estado. El Estado es el que promueve. Primero, en China promovieron que no hubiera tantos niños, o sea, más de 3 niños. La ley, ahora se me olvida, un hijo por familia. Entonces, luego, como vieron esa tasa que estaba bajando fuertemente, entonces decidieron implementar otra vez que las mujeres chinas puedan tener más de 3 hijos. ¿Por qué? Porque vieron esa descendencia, vieron que hubo un problema. O sea, la natalidad es fundamental en los estados. De hecho, en la India ha crecido más que en China el nivel de crecimiento y se asume que en los próximos años la India va a sobrepasar a China. Bueno, nos hemos emocionado basado en confesiones de historia y esto, y el tiempo nos indica que tenemos que continuar la próxima semana. Así que el próximo martes nosotros nos reencontramos. Así es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Mundo Cristiano IDP, también en Facebook, usted nos puede seguir ahí, Iglesia de Dios de la Profecía Central, La Romana, y pueden ver este programa y todos los de la semana. Quédense con nosotros cada martes. Para nosotros siempre es un placer que usted nos invite a sus hogares. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios bendiga.